profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan? ¿Todo bien, profe? ¿Vos? Bueno, hoy vamos a entrar en otra parte que es la parte de antropología cultural. En ese sentido o sea, como para que ustedes tengan una idea y no sea tan, parece que descabellado el pensamiento, lo que estamos haciendo. Eh, Nosotros habíamos empezado con una antropología filosófica o del campo de la filosofía que planteaba una definición de hombre, por decirlo de alguna manera, o se empieza a discutir la idea de hombre. De ahí como que, en cierto sentido, entramos en el campo de la antropología como ciencia, ¿sí? Eh, que en cierto sentido define al hombre como una parte material y una parte como inmaterial o cultural, bueno, que vendría a ser eso, ¿no? La parte material o natural es lo biológico, ¿sí? Lo dado, en cierto sentido. ¿Por qué se lo piensa así? Porque nosotros somos producto de una herencia en la cual no podemos elegir cómo queremos ser. O sea, nacemos con ciertas características que es producto de herencias biológicas, ¿sí? Y hay otra parte que es aprendida, digamos, que tiene que ver con la cultura, con el hacer, con la producción, si se quiere, pero que esa producción también tiene una respuesta o viene de un devenir biológico que tiene que ver con esto, ¿sí? Con la inteligencia. Pasa que no lo ponen en palabras en su momento, sino que hablan más románticamente del pensamiento. Después estuvimos viendo desde el campo de la antropología física o evolutiva, si quieren, o biológica, que sería lo más apropiado. Vemos, digamos, esta noción de hombre desde el campo biológico y cómo, digamos, es su devenir histórico o proceso histórico a partir de lo que fue la evolución humana, ¿sí? Y ahí no solamente abordamos las teorías que se planteaban con respecto a la vida, ¿sí? Sino que también entra en juego, digamos, si se quiere, bueno, ¿dónde nos ubicamos dentro del campo de la naturaleza? ¿Sí? O sea, hay una ubicación, si se quiere, que tiene que ver con una ubicación formal del hombre dentro del campo de la naturaleza, ¿sí? Del reino animal. Y ahí, digamos, compartimos con otros especímenes, otros animales, ciertas características, ¿sí? Hasta que ese conjunto se va haciendo cada vez como más exclusivo, si se quiere, y caemos, digamos, en estos elementos o estas características que compartimos con nuestros grupos, ¿sí? Bueno, y ahí vamos a dar lugar, digamos, a lo que va a ser el origen, si se quiere, o el devenir del hombre, el Homo sapiens sapiens, con cierta característica. Ese Homo sapiens sapiens que sale de África es cazador-recolector, ¿sí? O sea, ya sale cazador-recolector. Ahora vamos a ver, digamos, la parte que sí se hace evidencia en esta historia, si se quiere, que tiene que ver con la cultura. Fíjense cómo nosotros vimos en la clase pasada, a partir de los distintos especímenes que estuvimos trabajando, cómo la cultura empieza a aparecer, ¿sí? ¿En qué sentido? O sea, empieza a aparecer de esta manera en la cual vemos, digamos, rasgos conductuales o evidencias que nos hablan de un concepto, que nos hablan de una transformación a nivel de pensamiento. O sea, se empieza a concretar, digamos, lo que podría ser un tipo de razonamiento, que ese razonamiento o ese pensamiento lo lleva, digamos, a inventar, si se quiere, eh, herramientas útiles, cómo adaptarse a un medio ambiente hostil, si se quiere, porque también vamos a encontrar ese tipo de cosas, digamos. Eh, ¿En qué sentido lo digo? O sea,
la adaptación humana a estos entornos también es por medio, ay, perdón, por medio de la cultura, ¿sí? La cultura es lo que nos va a permitir subsistir, si se quiere, ¿sí? En este sentido. Ustedes tienen que pensar que un poco esta unidad que somos, digamos, una parte biológica y una parte cultural, se solapan o se complementan, sería la palabra, ¿para qué? Para poder existir, para poder vivir, digamos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a meternos puramente en el campo de lo cultural, ¿sí? Que también tiene sus matices, ustedes van a ver que en sus apuntes está como, creo que hombre, sociedad y, esperen que ya les digo. Hombres, sociedad e institución, digamos, que sería como 2 segundos, contesto algo que... Em, bueno, entonces en este sentido es como que ustedes lo que van a ver, digamos, en los apuntes que tienen, que le dieron desde la facultad, o si no lo tienen, se los paso, no sé si vos, siempre estamos pendientes de que haya algún tipo de cambio, ¿sí? Em, o que haya modificado algo esa bibliografía, pero van a ver que es muy generalista, ¿sí? O sea, todo esto. Y bueno, y la antropología, si bien es medio generalista, también le gusta definir cosas, ¿sí? Porque si no quedamos como que cuando pensamos en lo cultural, se genera ciertos tipos de eh, confusiones, se podría decir, digamos, ¿sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque si yo le digo, bueno, ¿quién de ustedes o qué les parece a ustedes que es la cultura? ¿Qué me dirían al respecto, digamos? Lo que hace característico a una sociedad. Sí, pero Hábitos, costumbres. sí, ¿qué más? Tradiciones, ¿Tradiciones? tradiciones. Sí, justo por eso, como te escuché entrecortado, no sabía si era eso o no. Sí, fíjense que quizás fueron de algo general, porque su compañero dio una definición más general, porque en realidad como característica hay muchas características, pero algo que hace parte, a ver, algo que hace parte de las personas que crecieron en un lugar. Sí, conjunto de ideas. Ahí medio que, y depende de cómo sean esas ideas también y cómo sea la comunión de eso. O sea, siempre los elementos culturales claramente, a ver, acá hay una cuestión, ¿vieron que siempre se habla? Esperen a ver que agregaron más cosas. Aunque ellos se muden, siguen teniendo esa cultura y van adaptando otras culturas también. Todo lo que caracteriza a cierto grupo de personas, por ejemplo, el lenguaje y creencias. Sí, como que está todo bien lo que estuvieron diciendo con respecto al campo de la cultura, pero tenemos que ser más precisos con algunas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Vieron que siempre podemos escuchar hoy en día mucho más, quizás, esta idea de que se habla de eh, que tal grupo de personas no tienen cultura, digamos, o en las noticias también se suele escuchar como que no se habla tanto de decir inadaptados, por ejemplo, también se dice, pero esto de que les falta cultura, que no tienen cultura. Y hubo muy, hubo un tiempo bastante prolongado, les diría, y hasta el día de hoy por ahí hay confusión,
que se confunde la cultura con educación, ¿sí? Se confunde a la cultura con educación y se confunde la cultura con saber, ¿sí? O sea, fíjense, asocian la palabra cultura con educación, asocian la palabra cultura con saber, asocian la palabra cultura con, con educación, pero de la persona educada, de la persona culta, de la persona que sabe, ¿sí? Y en realidad todos somos seres culturales. ¿Por qué? Porque nuestro proceso evolutivo nos transformó en ser seres biológicos y culturales, ¿sí? Ya por el hecho de ser hombres y mujeres, somos eh, seres culturales. ¿Qué pasa? Todo el siglo XIX, que es el siglo en el cual surge la antropología, la mirada que se estaba puesta, digamos, era esta idea de pensar como que la cultura era algo que se tenía, ¿sí? Que no era posible que todos tuvieran cultura, sino que era algo que poseía solo un grupo, digamos, que tuviera un saber, que se destacara con respecto a otro, y de ahí se fue maquinando, les diría, un concepto de la cultura como que era, la cultura era algo que se tenía, como que era algo eh, que se podía tener, pero no era de todos, digamos, ¿sí? Como que no todos producíamos cultura, sino que solamente, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, fíjense que si nosotros dentro de los medios gráficos o cualquier tipo de medio, cuando hablamos de lo cultural, siempre ustedes se encuentran en un periódico, se encuentran en la revista como la sección de cultura, ¿qué encontramos ahí? Encontramos la cartelera del cine, encontramos el teatro, o sea, qué hay de teatro, qué hay de arte, quién se destacó en tal cuestión de pintura, quién fue premiado, cómo fueron las películas que ganaron el Oscar. Hasta podemos encontrar otras cosas como el horóscopo, por ejemplo. O sea, ¿qué significa esa parte? Bueno, que se entiende como que la cultura solamente se manifiesta por una capacidad. ¿Sí? Que está demostrada en qué, en que algunos grupos de personas se destacaban por sobre otros por esa capacidad. ¿De qué? De producir algo que sea diferente y tener como si fuera un don, por decirlo de alguna manera, porque no todos eran Mozart, por decirlo de alguna forma, ¿no? No todos eran genios en eso que hacían, solo algunos. Esa es una mirada muy prejuiciosa de lo cultural. ¿A qué me refiero? Es una mirada errada de lo que es la cultura, porque en realidad todos somos seres culturales, o sea, todos producimos cosas, digamos, y esas cosas que producimos, que proyectamos, vienen de nuestro pensamiento, ¿sí? O sea, las cosas que inventamos, las cosas que creamos, lo que desarrollamos, tiene que ver, digamos, con elementos que salen de nuestro interior, si se quiere, que salen de nuestro pensamiento, que proyectamos, pero que tiene que ver con un saber, tiene que ver con la cultura, ¿sí? Sí, claramente, la cultura es algo que se comparte. ¿En qué sentido? Es individual, pero también se comparte de esta manera que ustedes planteaban, digamos. Hay grupos sociales, nosotros como sociedad compartimos elementos, formas de organizarnos, estructuras, si se quiere, leyes, políticas que nos unen dentro de un campo social, que nos enseñan a comportarnos, si quiere, también. Pero además, cada uno de nosotros, digamos, se crió en un ambiente más reducido, por decirlo de alguna forma, que es la familia, por ejemplo, como grupo social, en donde aprendió un montón de cosas y elementos que podemos coincidir con otros y a veces no. O sea, también construimos una forma particular de cultura, ¿sí? Profe, eso también se daría, ¿no? De país a país, porque acá, Claro. o de provincia a provincia, porque en esta provincia no tenemos la misma costumbre que tenemos en otra. Y así. Claro, claro. Por eso, vos tenés que pensar que la cultura puede ser algo muy chiquito, ¿sí? Pero que también se va agrandando, digamos, en el sentido de esto que vos hablas. Argentina es un país muy grande, ¿sí? Si nosotros lo dividimos en regiones,
que las regiones generalmente se dividen a partir de su geografía, digamos, y que supongamos la región NEA, que es la cual pertenecemos, nosotros no estamos solos acá, sino que estamos con otras provincias que compartimos algunos elementos culturales. Por ejemplo, el chipá, ¿sí? O, y a nivel, por ejemplo, global, todos compartimos el mate, por ejemplo, ¿sí? Después está, a partir de ese como núcleo, como ejemplo general, si quieren, fíjense, el chipá que nosotros compartimos no es el mismo, o sea, todos sabemos qué es el chipá. En esta región nosotros se habla de chipá, de chipa, y sabemos qué es, ¿sí? Pero cada uno de estos sectores o provincias, si quieren, van a hacer el chipá de la forma que ellos aprendieron. Y ahí hay una distinción. Por ejemplo, a nivel regional, el chipá no solamente pertenece a nuestro país, sino que compartimos, a partir de cuestiones ancestrales posiblemente, con Paraguay, que ellos también hacen chipá, pero lo hacen de forma distinta. Ellos combinan dos harinas a veces, la harina de maíz con el almidón de mandioca, ¿sí? O otros tipos de queso, bueno, como se produzca, digamos, eso es cultural en cierto sentido. Pero, por ejemplo, no podemos comparar el chipá con el pan de queso, porque en realidad es otro proceso el que tiene el pan de queso. Tiene un sabor parecido, y a veces sí y a veces no, digamos, sí. Entonces, esto que hablaba Ludmila, tienen que verlo así. Cada uno de nosotros salimos de un entorno social más pequeño en donde todas esas personas que convivimos y donde nosotros nacemos, compartimos, o ellos, mejor dicho, nos transmiten a nosotros cuando somos bebés y cuando vamos creciendo, formas de ver y de hacer el mundo, que son las formas de ver y hacer el mundo que ellos sostienen, ¿sí? Sus creencias, ¿sí? Y en ese sentido, cuando vamos creciendo, también vamos aprendiendo cómo vivir en sociedad. ¿En qué sociedad? En esta que vivimos. Entonces, ahí compartimos con otros un montón de elementos que nos hacen pertenecer a esa sociedad. Y esto se refuerza, por ejemplo, con otras instituciones como puede ser la escuela, ¿sí? La escuela es una institución muy fuerte que en cierto sentido, ahí te leo, Fernando, en cierto sentido lo que hace es justamente sostener, si se quiere, o justamente amalgamar mucho más esa vida en sociedad, ¿sí? Y después aparece esto mucho más amplio que tiene que ver justamente con que, como hablamos el mismo lenguaje, acá se habla español, podemos compartir con otras regiones, con otros países, a partir de la lengua, ciertas características, pero hay otras que nos diferencian, ¿sí? Acá dice Fernando, la inmigración ayudó a que la cultura en el país se extienda, como por ejemplo, en el caso del Embeyú Chipá, redondo paraguayo. Sí, claramente que sí. Y eso es un dato importante, porque primero que nada, la cultura es mixtura. ¿Qué me refiero con esto? La cultura, no existen las culturas puras. Si nosotros hacemos una relectura de lo que estuvimos viendo, digamos, a partir del campo de la evolución, vamos a ver que en la propia evolución humana, digamos, hay cruzamientos, no solamente cruzamientos. Yo les había contado esto de que hay sitios donde aparece una presencia de Homo sapiens y una presencia de Homo arcaico, digamos. O sea, ahí hubo un intercambio, digamos, ¿sí? O sea, es necesario, fíjense esto, es súper necesario el intercambio para que prevalezca y exista una cultura. Vieron que hoy en día como, estamos rodeados a nivel mundial de pensamientos un poco nazis, digamos, y de pensamientos bastantes radicales, diría yo, con esta idea de pensar o de proponer hasta en líneas muy generales, esta idea de una raza pura, por ejemplo. No existe eso. O sea, el mismo Darwin te dice que si no hay
recombinación genética es imposible. O sea, él no hablaba de genética, pero dice, si no hay variabilidad, no hay vida, digamos, ¿sí? O sea, es un hecho eso. Y en este sentido también aparece eso en lo cultural, ¿sí? Es necesario esa mistura. Nosotros, fíjense, voy con otro ejemplo, capaz le ayuda y ya presento la diapositiva. Hace bastante, algunos años atrás, eh, Francia quería proponer, digamos, como patrimonio de la humanidad su cocina, ¿sí? O sea, todo lo que tenía que ver con su valor simbólico, que tenía que ver con sus platos, con sus alimentos, con su cocina. La forma del hacer, de cocinar, ese saber, pero que ese saber que es intangible, se hace tangible ¿con qué? Con el plato de comida, con el alimento, ¿sí? Y muchos países salieron como a contraatacar esta decisión, digamos, o esta propuesta. ¿Por qué? Porque no hay productos locales. O sea, todo lo que Europa creció y demás lo hizo en base a América Latina y a América en general, digamos, ¿sí? Al continente americano y a África. ¿Por qué? Porque todas las materias primas salieron de acá, salen de acá. El tomate, el maíz, la papa, digamos, ¿sí? Que son productos que son utilizados en esos platos. Fíjense como esto, o sea, hay mixtura. ¿Por qué? Porque justamente uno de los factores que permite esa mezcla tiene que ver con la inmigración. Vamos a ver que hay resistencias claramente, que no tienen que ver esta resistencia con decir, bueno, yo no quiero que en mi país entre este tipo de gente. Eso es otra cosa, eso es racismo, no tiene que ver con eso. Las resistencias que hay tienen que ver con que en este mundo globalizado que vivimos hoy, digamos, en donde estamos hiperconectados, en donde por decirlo de alguna forma, esa hiperconexión también es peligrosa porque hay muchas noticias falsas, por ejemplo, dando vuelta, se crea mucho bullicio sobre algo donde no pasa nada en realidad, porque, bueno, tiene que ver con esto, cómo funciona, si se quiere, también ese tipo de cosas, genera, digamos, que se pareciera como que se pierden ciertos elementos culturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, esas tradiciones, esas quizás fechas patrias, esos elementos que eran identitarios, culturales, muy fuertes, que eran de una tradición, producto de la masividad de lo que pasa en el mundo y de cómo se festejan ciertas cosas y lo que aparece, muchas veces ataca a esas tradiciones, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que la idea de modernización genera, digamos, eh, como una pérdida de lo propio, ¿sí? Un ejemplo puede ser festejar Halloween, por ejemplo. O sea, ¿en qué sentido? El Halloween a nosotros no nos representa nada, o sea, es más, en Estados Unidos tampoco representa mucho a nivel histórico porque es una fiesta pagana, pero que nace con los vikingos, digamos, o sea, nada que ver porque vikingos no hubo en Estados Unidos, digamos, por ejemplo, pero que sí nace del norte de Europa, cerca en realidad el norte de España, cerca de lo que son toda la zona nórdica, digamos, eh, y que trasciende esas fronteras y bueno, y entra en juego lo económico, lo comercial, lo consumista, si se quiere, y que genera justamente otro tipo de apreciación o mirada que provoca, bueno, que se vaya instaurando a nivel mundial, si se quiere. Nosotros acá tenemos una fiesta que es la tradición, que siempre entra en conflicto, digamos, en cierta manera, porque, porque provoca, digamos, esta idea de la ruptura de una fiesta tradicional o que nos permite a nosotros como conectarnos mucho más justamente con lo que hacemos o donde estamos y demás, ¿sí? Con nuestras creencias. Bueno, y entra en conflicto, digamos. Es más, y es como que estas cuestiones son muy silenciosas. ¿En qué sentido? No es que se instaura de primera, ¿sí? Sino que justamente eh, entra de una manera como mucho más sutil, les diría,
sin violencia, ¿a qué? A darse que por ahí, bueno, en algunos jardincitos, en algunas escuelas, como los chicos vienen disfrazados y les gusta, se empieza como, bueno, festejemos Halloween, como que se empieza a imponer de una manera social, de una manera como un juego, si se quiere, o el hecho de que ellos se puedan disfrazar, digamos, eh, se empieza a dar esto, ¿no? Se empieza como no a imponer, pero en cierto sentido se empieza a hacer tan corriente y tan común que se termina siendo algo cotidiano, ¿sí? Como que se vuelve algo por hacer, como que todos esperamos octubre, creo que sí, para festejar Halloween, ¿sí? Bueno, esto pasa con muchas fiestas, digamos, piensen en la Navidad. La Navidad también es una fiesta, a ver, está culturalizada, digamos, y donde esas regionalidades, perdón, muchas veces no aparecen, porque piensen, ¿qué comemos nosotros en Navidad? Generalmente, primero, siempre tenemos la mirada, digamos, de una Navidad y piensen en nuestros calores y piensen en el Chaco, en Corrientes, digamos, eh, donde justamente no hay nieve, digamos. Entonces se imagina una Navidad, digamos, con nieve, donde aparecen ciertos personajes nórdicos, donde la decoración, en la misma decoración hay un montón de elementos que justamente se encuentran dentro de esos ambientes, por ejemplo, los frutos, no solamente plantas como los pinos nórdicos, el muérdago, no sé qué, un montón de flora, digamos, que es propio de esos ambientes de estepa, de frío y demás, y nosotros acá no tenemos eso. Y después también piensen en los alimentos que entran en juego. Generalmente, si uno ve o mira el pan dulce es un alimento que en cierto sentido lleva muchas calorías, pero que responde justamente a ambientes fríos, porque tiene mucho fruto seco, o sea, no es propio de nuestra zona eso, ¿sí? Pero cómo se fue adoptando, cómo se fue instaurando, cómo se fue, digamos, acopiando otros tipos. Claro, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando? ¿O qué ha pasado? Que claramente cada región le va a colocar una impronta propia con respecto a esa festividad, ¿sí? Y eso también es la cultura, digamos. El a- no la propia, ahora está muy de moda la apropiación cultural, ¿sí? Pero eso tiene otro tinte. Lo que yo hablo es el hecho de generar ciertas características y de tomarlos como propio, o sea, de hacerlo propio a partir de de volcarle todas las connotaciones y todos los elementos culturales que nosotros tenemos, ¿sí? La apropiación cultural de la que se habla es otra. La apropiación cultural de la que se suele hablar tiene que ver eh, con más que nada esos elementos culturales que son de alguna etnia, por ejemplo, y que es apropiado por algún tipo de comercio, una industria mucho mayor, y toma toda esa resignificación o todos esos elementos culturales de esa cultura originaria y los targiversa, digamos. Por ejemplo, se habla mucho de apropiación cultural cuando Louis Vuitton fue uno que es bueno, un diseñador muy reconocido, muy famoso, que tiene carteras, hace zapatos, hace ropa y demás, y había tomado de una tribu africana sus motivos, digamos, sus motivos gráficos, digamos, y había volcado esa iconografía, creo que también no sé si tenía un diseño telar y demás, en carteras, por ejemplo. Y claro, como es este Louis Vuitton, es un personaje de la moda y las carteras no solamente valen millones, sino que también estar en la vanguardia de la moda, de las personas que están en eso, generó un uso masivo de esto, pero es como que, no sé, una persona blanca utilice, digamos, una cartera que tiene una insignia africana
y que no le importa, o sea, no tiene idea de lo que significa eso, solamente lo usa porque los colores combinan, porque el diseño y porque es Louis Vuitton, ¿sí? Eso es una apropiación cultural, porque en cierto sentido esa apropiación le quita valor y le quita prestigio y le quita la historia identitaria que tiene eso, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de apropiación cultural. Y ahora se habla mucho también de apropiación cultural, ¿por qué? Porque está pasando a nivel de lo que podría ser eh, grupos, si se quiere, de más que nada de personas de color, personas negras, por ejemplo, que hablan de apropiación cultural por parte de blancos, digamos, en el sentido de que se apropiaron de su historia, se apropiaron de sus valores, se apropiaron, o sea, eso tiene que ver, ¿sí? Y bueno, y en este sentido, bueno, encontramos en todos los elementos culturales estas mixturas, ¿sí? Como que nosotros hoy, en la clase de hoy, vamos a un poco depurar lo que es pensar, o sea, por eso se llama pensar la cultura, porque vamos a tratar de qué, de trabajar, digamos, con esto que tiene que ver cuando decimos, bueno, ¿qué pensamos cuando hablamos de la cultura? ¿Qué es la cultura? Digamos, entonces, vamos a tratar de analizar, digamos, el concepto y de sacarnos, digamos, estas, eh, podríamos decir, malos sentidos que hay con respecto al concepto de cultura, ¿sí? Como esto que decía yo, asociarlo con la educación, por ejemplo. O sea, la persona es culta porque sabe, porque es educado, porque se sabe comportar, o es civilizado, digamos. El culto es civilizado. ¿Y qué significa ser civilizado? O sea, esto de, por ejemplo, bueno, yo me voy a comer a algún lado y como con cubiertos, no como con la mano, o me siento en una mesa, no me siento en el piso. Pero eso es cultural, ¿sí? ¿Se entiende? ¿En qué sentido? Hay otras culturas que no utilizan cubiertos, sino que comen con la mano y comen en el piso. Y hay otras formas de sentarse en la mesa que tienen que ver con el hecho de lo que se aprende, cómo se aprende a estar en eso. Entonces, no es que la persona que no come con cubiertos y come en el piso es, no tiene cultura, sino que simplemente puede ser que esté mal educada, digamos, para ese entorno, ¿sí? En este sentido. Entonces, tenemos que saber o pensar qué decimos cuando decimos cultura. ¿Sí? Por eso un poco era esta clase. Acá se van a encontrar con estas imágenes o situaciones, pero voy a achicar un poquito así se ve bien. Imágenes o situaciones que se nos vienen a la mente cuando pensamos en lo que es la cultura. Generalmente, cuando pensamos en lo cultural, lo que se nos viene con mayor fuerza tiene que ver con esto. O sea, plasmamos en el tema o le damos gráfica, si se quiere, a cuando hablamos de cultura, ¿a qué? A todas estas actividades que hace el hombre, ¿sí? Toda su expresión que tiene que ver con el arte, con el baile, con, con la manifestación que puede hacer desde su cuerpo, digamos, que se materializa en un acto como puede ser una pintura, como puede ser una comida, como puede ser una danza, digamos. Pero también tenemos esa foto de la ciudad que también es cultural, digamos. Esa ciudad cosmopolita, digamos, esa ciudad que recibe un montón de inmigrantes, como puede ser una capital de mundo, por ejemplo, es mucho más, digamos, es mucho más rápida, si se quiere, esa mixtura que hay de lo cultural, digamos, porque es mucho más veloz, porque convoca a un montón de inmigrantes y que provoca, digamos, provoca resistencia, porque ahora vamos a hablar un poco de eso, pero también provoca que sea mucho más rápida, en cierto sentido, la mixturación, ¿sí? ¿Por qué digo que provoca resistencia? Porque podemos encontrar, digamos, conglomerados o grupos de personas que empiezan a vivir juntas, por ejemplo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el barrio japonés en Buenos Aires. ¿Alguien ha ido al barrio japonés? ¿Fue alguna vez a visitar?
Así como hay un barrio japonés, hay un barrio coreano y hay un barrio de otra colectividad. Bueno, hoy en día ya tenemos barrios peruanos, barrios bolivianos y demás. Pero si tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires y van al barrio japonés, se van a encontrar con que entran al mundo que es una réplica de Japón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente encuentran los supermercados escritos en japonés, sino que van a encontrar diarios en japonés con noticias. Hay todo, bares, restaurantes, puestos. Sí, con comida japonesa, pero también encontrás todo lo otro que tiene que ver también con la historia de un país, porque encontrás tintorerías, la gente habla en japonés, digamos, encontrás revistas, encontrás noticias, encontrás diarios, digamos, en japonés, que hablan de Japón, ¿sí? O sea, es una réplica de lo que pasa. Y eso es como una pequeña colectividad, digamos, que se cierra, por decirlo de alguna manera, y que trata de replicar cómo sería Japón sin estar en Japón. No sé si me explico. Y eso pasa con todo migrante. Si uno de ustedes, digamos, decide emigrar y se va a vivir a España, o se va a vivir a Colombia, o se va a vivir, no sé, donde quieran, digamos, posiblemente en esa adaptación que les puede costar, lo que van a hacer es resignificar más de dónde vienen. ¿En qué sentido? Voy a escuchar mucho más las canciones que antes en mi casa ni a palo escuchaba, como tango, folclore, cumbias, digamos. ¿Por qué? Porque me quiero llevar todo de mi tierra. Empiezo a añorar todo eso que ya no lo puedo tener. Entonces escucho más todas esas músicas. Y más si eso me representa algo de mi familia. Por ejemplo, yo cuando me fui a vivir a España, en mi casa siempre se escuchaba los fines de semana, sábado, domingo, tango o folclore, porque era algo que escuchaba mi papá, digamos. Entonces, cuando yo me fui a vivir a España, sábado y domingo generalmente, o algún día que estaba un poco bajón o que sentía que extrañaba, ponía esas canciones, porque me traían a un momento de mi vida que era recordar a mi familia, digamos, ¿sí? Revivir un momento diferente, en un escenario diferente, pero que a mí me remontaban a un momento que para mí era seguro. ¿Sí? Y después que, bueno, viviendo en España, yo cuando me fui a vivir a España era muy difícil conseguir todavía productos de Argentina. Entonces, eh, o me mandaban o me empecé a juntar con gente que era de Latinoamérica, por ejemplo. Si encontraba argentinos, me juntaba con argentinos, si encontraba personas que eran latinoamericanas, también me juntaba con uruguayos porque compartíamos ciertas cosas, me juntaba a veces con brasileros, que también era complejo porque si bien no compartimos la lengua, por ejemplo, sí había cosas culturales que sí teníamos, como el mate, por ejemplo, compartido. Eh, y así, ¿por qué? Porque es como que vos te vas acercando cuando no estás en tu casa, no estás en tu hogar, digamos, y migrás en este sentido, te empezás a juntar con otros que tienen algo similar a cómo era tu vida. ¿Por qué? Porque se resignifican cosas. Es como las tradiciones argentinas. Todos los domingos o comemos pastas, que en realidad tiene que ver con una herencia de otros países, como pueden ser si sos descendientes de italianos y de españoles comes otra cosa, o digamos el asado, ¿sí? Entonces como que se revive mucho más esto, ¿sí? Esto van a ver que se produce así, por eso tenemos un montón de lugares que podemos encontrar, digamos, más que nada ciudades grandes, por eso son la mayoría capitales de los países en donde se produce este conglomerado de población y donde aparecen, digamos, estas colectividades que empiezan a moverse. Nosotros acá en Chaco tenemos un montón de colectividades, pero ¿qué ha pasado? Digamos, por ejemplo, piensen en las colectividades ucranianas, piensen en las colectividades que son como que de Europa del Este, si se quiere,
¿Qué ha pasado? Son más chiquitas, algunas han mantenido vivas sus tradiciones, pero al ser más pequeña y al no tener tantos integrantes, resulta muy difícil a veces mantener viva una historia, ¿sí? Mantener viva en qué, en sus saberes, en sus haceres. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar gente joven, digamos, y que entienda esa revalorización y que obviamente también le guste, por decirlo de alguna manera, eh, ese lugar, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A veces escuchamos varias frases que se nos presentan con el concepto de cultura. Esto es real, ¿sí? ¿En qué sentido? Esta persona tiene mucha cultura. Nosotros podemos escuchar que a veces se plantea esto, decir, esta persona tiene muchísima cultura, sabe un montón, ¿sí? Después podemos encontrar esta que dicen, ellos son así, esa es su cultura. O sea, no podemos modificar, como que no podemos modificar nada porque ellos ya son así, así nacieron, esa es su cultura, digamos, hacen las cosas así. Quizás muy conforme, pero también tiene que ver muchas veces con formas en las cuales esta idea de pensar que la cultura no cambia, ¿sí? Después podemos escuchar que dicen, esta gente ha ido perdiendo su cultura, ahora usan jeans, computadoras y andan en camioneta. Esta frase la dijo una persona que se había encontrado con grupos nativos, un grupo, una familia o un grupo wichí que vivía en Salta, y el tema es que ella se sorprendía porque eran indígenas, pero ya no se vestían más como indígenas, no andaban con taparrabos, semidesnudos, ni con arco y flecha, sino que usaban nuestras ropas, o sea, se ponían jeans, digamos, pero aparte tenían un teléfono, usaban las computadoras y tenían una camioneta 4x4, digamos, ¿no? Y era esta así, como la expresión que yo le estoy diciendo a ustedes de esto de no creer, ¿cómo pueden ser si ellos son indios? Tiene que ver justamente con esta idea de que se piensa que esa adaptación hacia una modernidad provoca una pérdida de lo cultural, ¿sí? Y después muchas veces se plantea cultura como que fuera algo que yo puedo hacer como campos específicos. Esta idea de que hay que recuperar la cultura del trabajo, por ejemplo. O la cultura de los jóvenes, también se habla. O la cultura institucional, he escuchado también. En realidad no existe eso. O sea, no existe. No. El término cultura no es equiparable o no es adaptable a ese tipo de especificidad de hacer recortes y pensar, digamos, que existe una cultura del trabajo y que existe una cultura de los jóvenes, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Escucharon algunas veces una de estas frases? Algunas sí. Sí, Sí, en profe. mi pueblo decían mucho eso. Va, en el pueblo de mi mamá. Claro, sí. Porque yo tengo, mi bisabuelo es turco, vino Ajá, de Argentina y nosotros tenemos como la costumbre de algo muy rico que es la torta de trigo, le decimos nosotros. Y hay gente que te miraba como diciendo que es la torta de trigo. Era como que chocaba un poco porque nosotros estamos acostumbrados. O sea, mi abuela adoptado, pero, pero era como que ya teníamos la costumbre de la torta de trigo, del queple, de tomar la leche sola antes de dormir. claro. No, y bueno, lo que tienen a nivel, digamos, van a ver que todas las colectividades fomentan mucho más lo cultural a nivel de lo que es el alimento, ¿no? Las recetas, estas, ¿por qué? Porque mantienen viva esa tradición, por ejemplo. Digamos, eh, que quizás esa torta de trigo no se come todos los días, se come en momentos festivos, digamos, o resimboliza o resignifican
cosas de la vida que son importantes, por ejemplo. Entonces se fijan como recuerdo, como algo que es importante que esté eso. Es lo mismo, quizás el hecho de, ¿vieron cuando uno festeja su cumpleaños? Un cumpleaños sin torta no es cumpleaños para muchos. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo en lo que es ese pastel, esa torta de cumpleaños con ciertas características y demás, porque eso es un cumpleaños, digamos. No solamente que haya personas, sino que haya una torta. La torta resignifica el cumpleaños o le da entidad, si se quiere, al cumpleaños. Y muchas veces todas estas cosas pasan con los alimentos, digamos. Eh, Justamente lo que más resiste a los cambios a nivel, esto, producto de la globalización y esa ruptura como de identidad, digamos, son los alimentos, son estos platos, por ejemplo. Son platos icónicos. Los alimentos son los que más resisten, porque es como una pérdida total de lo propio, se podría decir, ¿sí? No sé, por ejemplo, esto, nosotros a nivel de boom o a nivel de lo que podría ser producto globalizado en alimentos, tenemos las cadenas rápidas. McDonald's es una de ellas, digamos, ¿sí? O sea, los pibitos, los nenes chiquitos, ven tele y ya están bombardeados de lo que es un McDonald's. Nunca en su vida vieron un McDonald's, pero ya conocen la M, que es amarilla, y ya saben y quieren ir a comer, por más que no hayan comido nunca, quieren ir ahí, digamos. Más allá que usted me dice, bueno, pero es el mar, lo que fuera, pero esa idea de empezar a instaurarse o de pensar a meterse muy chicos, digamos, dentro de las casas, de los hogares, con esta idea de también va quebrando, aunque no quieran, digamos, lo que es propio, digamos. Porque la intromisión de estas cadenas de comidas rápidas lo que hacen justamente es alterar o meterse, digamos, y sacudir un poco lo que tiene que ver con lo identitario en la alimentación, si se quiere. Porque compite con platos que son autóctonos, que son propios, que tienen su significancia, que tienen valor, y como que en cierto sentido a veces le ganan, digamos, ¿sí? Como que dejo de consumir la comida que me hace mi abuela y demás para ir a comer en un McDonald's. Y que se sabe que es una comida no del todo saciable, con muchas interrogantes de producción, digamos, si se quiere, y todo lo que puede ser, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto también es interesante ver, pensar cómo se van, y encima piensen en una cuestión, que esto también trae aparejado, o sea, el hombre es dinámico, ¿sí? El hombre constantemente se está moviendo, no solamente moviendo, también está renovando, si se quiere, su pensamiento, no es estático. O sea, si yo puedo estar como en un letargo, si quieren, o dentro de ciertos espacios donde quiero mantener vivas ciertas cosas o resistirme a cambios, pero tarde o temprano llega una transformación mínima, ¿sí? Porque justamente se tiene que sobrevivir también. Entonces, es necesario ciertos tipos de transformaciones, en cierto sentido. ¿Alguien vio la película? O sea, hay muchas películas que se pueden ver con lentes antropológicas, ¿sí? ¿Alguien vio la película Footloose? Que es una película súper vieja que hicieron varias remakes y que es de un pueblo que es re tradicional, le diría, de Texas, de Estados Unidos, bien tradicional, muy católico, con mucha... bueno. Y la cuestión es que llega un chico de la ciudad, digamos, y producto, él no sabía eso, pero producto de un accidente que se produjo unos años atrás y que murieron unos jóvenes, se empezó a prohibir la música. Como que no podían bailar, no podían escuchar música fuerte, no podían como reunirse, como que el alcohol estaba prohibido, pero más que nada como que no podían escuchar música. Rock sobre todo porque planteaban esto que era como, metía ideas perturbadoras en los jóvenes, digamos, ¿sí? Y se había prohibido todo eso.
como que estaba penado. Y el chico este que llega, migrante, también llega un chico que era rebelde, vivía en la ciudad, creo que vivía en Chicago, no sé qué. Y la cuestión es que, claro, viene también adolescente, los padres se habían separado, creo que se va a vivir con unos tíos, o sea, no sé si se habían separado o habían fallecido, una cosa así, trágica, digamos. Bueno, con una historia personal que estaba en ese proceso de asimilar, se podría decir, ¿no? La cuestión es que llega a este pueblito y bueno, tiene que vivir ahí, empieza a ir a la escuela, y claro, y él no sabía lo de que estaba prohibido escuchar. Y él ponía el grabador al mango en el auto y bueno, y así iba a la escuela, hasta que lo detienen, digamos. Bueno, la cuestión es que era quinto año y ellos querían hacer la fiesta de quinto año, pero ya le habían dicho que no se podía hacer eso, como que el festejo iba a ser, no se podía poner música, o sea, piensen en un lugar así donde no se puede escuchar la radio, no se puede escuchar música. Bueno, y la cuestión es que claramente el desarrollo o todo lo que va, la película trasciende en que los chicos quieren hacer su fiesta igual, empieza, bueno, relaciones de los propios jóvenes con otros jóvenes, cómo se va dando, él se entera de esta situación, eh, bueno, y hay toda una conflictividad, la cuestión es que eh, como que hay empieza a haber pequeñas transformaciones. Y esto es lo que pasa, o sea, hasta los lugares como mucho más cerrados y estrictos, en algún punto tienen un punto de inflexión. ¿En qué sentido? Tienen que transformarse, digamos. Termina siendo como necesario. ¿Por qué? Porque provoca esta desintegración, digamos, ¿sí? En ese sentido. Es como que tarde o temprano algo sucede. Nosotros siempre en antropología lo que vemos, como que no damos como algo fallido, ¿sí? Si algo sucede mal, por ejemplo, sino que siempre decimos que hay consecuencias de los actos, digamos. Todo acto humano trae consecuencias buenas o malas, ¿sí? Son consecuencias. Después se verá si eso fue funcional o no funcional a ese sistema, pero todas las conductas traen consecuencias. Bueno, y en este sentido también, digamos, o sea, se verá si después eso que sucedió fue favorable o no, digamos, ¿no? Pero sí hay transformación, digamos. Tiene que haber una mínima transformación, porque se tiene que volver a ayornar, se tiene que volver a equiparar, digamos, ¿sí? En este sentido. Hay muchas películas, no sé si son cinéfilos, si suelen ver películas, pero hay muchas películas interesantes que podemos mirar y que podemos tratar de interpretar desde otra manera, con herramientas que nos da la antropología o cualquier otra, eh, cualquier otra materia, carrera que estemos haciendo. Podemos volcar esos conocimientos de una manera práctica, si quieren, y ver, digamos, o analizar películas en ese sentido, ¿sí? Volviendo un poco a esto, digamos, esta idea de pensar que el hombre no es estático es algo que ustedes lo tienen que traer. ¿Por qué? Porque la cultura no es estática. Si el hombre que la produce no se queda quieto, está constantemente dinámico. Piensen en su evolución, digamos, ¿no? Y pensar estas frases que estuvimos viendo, que estuvimos analizando, nos permite hacernos preguntas. O sea, es necesario cuestionarnos. ¿En qué sentido vemos? ¿La cultura es una cosa que se puede tener o no? O sea, ¿yo nomás tengo cultura? No, todos tenemos. Exacto, porque leo, no, todos tenemos cultura. No es una cosa, no es una capacidad tampoco, ¿sí? Cada sociedad tiene una cultura propia que le distingue de las demás, sí, pero a la vez puede ser mixtura. O sea, no necesariamente, eh, o sea, de esta idea, no necesariamente la distingue, pero también puede compartir elementos, ¿sí? Esa sería la respuesta. ¿Existen culturas más importantes que otras? No, No, profe. digamos, no, porque tiene que ver justamente con esto, con un proceso,
digamos, cultural. Entonces, no es que existen culturas más importantes que otras o más superiores que otras. Nosotros solemos escuchar esta idea de superioridad en lo cultural, inferioridad. Piensen en países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no? Esta terminología que muchas veces lo que hace es generar categorías, ¿sí? Pero no, o sea, a ver, obviamente que nosotros, y esto por ahí es lo que nos suele pasar como argentino, como país, como todo, que ha sucedido y que sucede hace prácticamente un siglo o más, esta idea de compararnos con otros, ¿no? A ver, eh, no podemos compararnos con otros, pero no podemos compararnos con otros países europeos, por ejemplo, porque nuestro proceso histórico fue distinto. O sea, nosotros fuimos conquistados, o sea, nuestro territorio fue ocupado, digamos, en cierto sentido. Nosotros somos producto de una conquista, digamos, ¿sí? No podemos compararnos con Inglaterra, en cierto sentido, por ejemplo, en el siglo XIX Inglaterra se convirtió en potencia mundial, o sea, era imperialista, ya para el siglo XIX. Tiene otra historia, tiene otro proceso, tiene otra idea, digamos, ¿sí? Sí, a ver, y esto no significa que ellos sean más importantes que nosotros. Significa que es otra historia, digamos, significa que hay otro proceso, significa que hay otros valores en juego, si se quiere, ¿sí? Pero no significa que nosotros no somos, a ver, como que en cierto sentido que somos inferiores, ¿sí? No es con eso. Lo que pasa es que nos hicieron creer mucho tiempo y fíjense que base de nuestra educación es la historia europea, ¿sí? Occidental, porque tampoco es que vemos Europa del Este, sino que vemos Europa Occidental, ¿sí? Y no vemos nada de Oriente, por ejemplo. A nosotros nuestro propio proceso histórico nos vedaron el conocimiento de lo que era Oriente. Digamos, siempre se pensó a Oriente como que era atrasado, más retrasado que nosotros muchas veces, o que era otra parte del mundo que no queríamos saber nada, digamos, por ejemplo. Y en realidad, si uno empieza a descubrir todo lo que sucedía en el mismo momento, y eran magníficos también, o sea, en ese sentido, ¿sí? Las culturas se degradan con el tiempo. Acá yo les diría que no se degradan, se transforman, digamos. Como que el tiempo lo que hace es transformarlas, porque se entiende que si no lo hacen pueden perecer, pueden morir, ¿sí? La vida moderna está destruyendo la cultura. Para muchas personas van a encontrar que sí, y las personas que le pueden llegar a afirmar esto son personas mayores, adultos mayores capaz. ¿Por qué? Porque ven que su vida como ellos vivían en su época ya no está. Entonces sienten que se pierden valores, que se pierden elementos que son importantes para ellos. Pero no es que la vida moderna está destruyendo la cultura, sino que la vida moderna también la está transformando, pero de una manera mucho más veloz. ¿Sí? Eh, ¿Y qué pasa? A nivel generacional lo que se encuentra es esto, como que es lo mismo que yo le digo a ustedes. Bueno, yo cuando era más joven o era chiquita, no sé, hacía esto o no podía hacer esto que ustedes hacen. No sé, yo me acuerdo que si yo antes quería grabar, salía una canción, por ejemplo, en la radio y yo la quería escuchar, la quería grabar, siempre estábamos listos con un grabador y no sé qué para grabar la canción porque después o la tenías que pedir, no era algo que yo ahora entro a internet y escucho la canción que yo quiera, la que salió hace 5 minutos y muchas veces, digamos. Sí, eso no pasaba, digamos, era imposible. ¿Sí? Las salidas eran en familia también, sí, hay muchas cosas que por ahí, a ver, pero que tienen que ver con transformaciones, ¿sí? Porque, y por ahí se piensa esto de como que sería desubicado, póngale, pero un poco no sé, tampoco se dejen como embaucar tan rápido por la vida moderna, digamos, ¿sí? Es como que hay cosas que si se pueden mantener y si ustedes están dispuestas a mantenerlas, háganlo, digamos. En ese sentido lo digo, ¿no? Cosas como esto, las salidas en familia, compartir
cuestiones que quizás hoy se verían mal porque está re mal que vos vayas, no sé. Pero la vida es esta, no hay otra, ¿eh? Eso es otra cosa también. La vida es una sola, no hay otra vida. Entonces, también tiene que ver con eso. Hoy en día, lo que yo le puedo decir, hoy en día todo está pasando muy rápido, ¿sí? Y está pasando esto, es como cachetada que te está dando la vida, digamos, todo está pasando muy rápido eh, y también genera un poco eh, como que ciertas incertidumbres, porque hoy en día esa velocidad también aparece en las relaciones humanas, por ejemplo. No sé, eh, por decirlo de una manera, yo crecí con gente, o sea, dentro de este pasaje de mi vida y de lo que puedo plantear, digamos, hubo muchas transformaciones o muchos cambios tecnológicos también, ¿sí? Y recuerdo que esas ideas de las relaciones sociales, por ejemplo, yo tenía mi jefe y demás, que eran personas que, bueno, algunas de ellas hoy fallecidas, por ejemplo, pero siempre ellos me decían de que, bueno, vos le tenés, hay que escribir te tiene que escribir una carta si quieres salir con vos. Y yo me mataba de risa, porque era, ¿cómo me va a escribir una carta? De última que me llame por teléfono, porque en ese momento no había tantos teléfonos celulares, sino que todo era el teléfono fijo, y bueno, que me llame o que vaya a buscarme o que pregunte por mí, digamos, ¿no? Esta cuestión. Y hoy en día las relaciones sociales se remiten ¿a qué? A una pantalla, a un telefonito, a poner el dedito, a hacer coincidir cosas, y es como que es una codificación del lenguaje también, porque es como que si yo pongo muchos corazoncitos, el otro tiene que interpretar de que me gusta, digamos. Y si yo pongo esto otro, el otro tiene que interpretar, como que ya hay una codificación que en su lenguaje, que ustedes manejan ese lenguaje, porque es la generación de este tiempo es la que lo hace, tiene cierta simbología, cierta significancia, ¿sí? Y termina todo siendo muy, o sea, muy rápido también, muy efímero, muy todo, muy líquido, digamos, ¿no? No queda nada, digamos, de eso, porque bueno, ahora está de moda el ghosting y todo esto, donde de la nada te dejan de hablar y como que te plantan y vos no entendés nada, como que no hay una responsabilidad afectiva en todo, entonces también hay un montón de cuestiones que quizás se pueden pensar dentro de cómo esta velocidad que sucede en todas las esferas, no solamente la cultura, las relaciones humanas, los afectos, lo que me importa, digamos, y demás, ¿sí? Claro, por ejemplo, profe, no sé si le aparecen los videos a usted, pero de que murió el romanticismo, Ujú. que te aparecen los videos así, porque justamente ahora están todo ese tipo de cosas y en su momento o las películas nos dan otra perspectiva de cómo eran las cosas antes o cómo la gente, por lo tipo, digo los hombres para generalizar, digamos, iban a las casas y pedían la mano de la chica a los papás y demás. Y es cosa que ahora, eso, ponerle capaz que pase, pero ya no pasa casi nunca. Claro, depende mucho de cómo sea ese chico, digamos, ¿no? De cómo, qué tipo de creencia tenga, digamos, o qué edad tenga y de dónde proviene. Sí, eso, ni hablar. Bueno, yo tengo sobrinos de la edad de ustedes, adolescentes, digamos, y cuando eran chiquitos yo me mataba de risa porque también esto, como que yo, de que empezó, por ejemplo, la cuestión de la vorágine de la tecnología, claramente, estas relaciones que se van estableciendo y demás, o lo que son todas las aplicaciones de citas, por ejemplo, pero las relaciones humanas en general, me acuerdo que, claro, yo miro la foto de la gente en Instagram y hay gente que a veces, algunas yo conozco, y él me decía, no le ponga corazón. Porque claro, miraba fotos viejas, por ejemplo, y me decía, no le pongas corazón, tía, porque va a entender. Y le digo, pero me gusta la foto, como que no, no sé, de última que me pregunte, él no me gusta, le digo, pero me gusta la foto, o me gusta ese lugar, o qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, esto también, digamos. Claramente que en mi época también había una codificación de cómo relacionarse con los demás, digamos. O sea, qué tipo de cosas estaban de moda para encarar o cómo hacer una relación con un otro, digamos, ¿no? O hacerle saber al otro que vos le gustaba. Eh, es más, como que nosotros usábamos, antes que apareciera todo esto tecnológico, lo digo, ¿no?
el Facebook, por ejemplo. Nosotros teníamos un sistema cuando íbamos a la escuela que había un cuaderno que se llamaba SLAM en sigla, digamos en inglés, no me acuerdo qué significaban las siglas, pero era como que se hacía con todo el grado, con los amiguitos que se tenía, digamos, y lo que se hacía eran como 15 preguntas que uno llevaba a la casa y tenía que contestar esas 15 preguntas. Y las 15 preguntas iban de preguntas generales hasta preguntas mucho más personales, ¿sí? Y era como que ese libro, ese cuaderno, daba vuelta en toda la clase y todos sabíamos del otro, qué le gustaba hacer, qué no le gustaba, qué le molestaba, como que cuáles eran sus cosas preferidas. Y todo eso que en cierto sentido era una forma de conocerlo, digamos, al otro, que era tu compañero, qué sé yo, y que por ahí te gustaba y vos no sabías cómo encararlo, capaz, o lo que fuera, y era una herramienta. Y después apareció el Facebook, por ejemplo. O sea, es como algo similar al Facebook, pero en papel, ¿sí? Y estaba bueno eso. Dentro de todo era algo interesante porque te permitía también como conocer al otro de una manera quizás más personal también, porque, bueno, no era que uno no podía mentir, pero qué sé yo, éramos chicos y generalmente, bueno, como que también tenía preguntas como que a quién detestás en la clase o quién pensás que es tu enemiga, no sé, había de todo. Esto es jugar como verdad-consecuencia, pero bueno, también tenía tipo de esas cosas en el preguntero demás. Pero es interesante ver, digamos, y por ahí si ustedes tienen la posibilidad, si tienen sus abuelos todavía o personas mayores, digamos, preguntarles cómo eran antes las cosas, digamos, porque, o qué recuerdan no sé, de cómo vivían, de cómo eran sus abuelos, de cómo eran sus bisabuelos, cómo fue su crianza, qué cosas se sostenían. Ayer justamente, ayer o anteayer fue, que me llamó la atención porque yo ando en bici, mucho en bici, eh, y volví en bici a mi casa y me encontré con un montón de lugares donde vi gente en la vereda, que hace mucho no veía gente, como que de sus casas, digamos, tomando té, mate, qué sé yo, afuera. Hace un montón de años que ya no veía esa práctica, por ejemplo, acá. Y está bueno, digamos, porque es muy propio de los barrios, es muy propio de las familias, digamos, de sentarse a la tarde afuera, a tomar té, tomar mate, digamos, a charlar, a estar. Era como que la calle también es parte de uno cuando es chico, por ejemplo, ¿no? El jugar en la esquina. Yo tenía un montón de amiguitos del barrio que jugábamos en la vereda, por ejemplo, y estábamos horas. ¿Haciendo qué? No me pregunten, pero era como un momento donde nosotros nos distraíamos, digamos, ¿sí? Entonces, todo esto por ahí son cosas que también nos hacen preguntarnos con respecto un poco a cómo vivimos y qué está pasando con todo esto, porque esto es muy rápido lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Existen culturas de determinados aspectos de la vida, como el trabajo, el estudio, la limpieza, el ahorro o el respeto a los mayores. En realidad no. A nivel antropológico, no existen, digamos, aspectos o campos de lo cultural, entendiéndolo desde el punto de vista de esto, como la cultura del trabajo. Vieron que se habla mucho hoy en día de la cultura del trabajo. En realidad no existe la terminología, digamos, porque si nosotros tenemos que empezar a entender, a ver, y esto un poco capaz que ustedes choquen con sus abuelos, por ejemplo, a nivel generacional o con sus padres, dependiendo la edad, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? O sea, la idea de trabajo que tenía mi abuelo no es la misma idea que tengo yo. Primero, mi abuelo eh, migró, digamos, y vino, era de Villa Berté, su papá era changarín, o sea, de una familia muy pobre, donde todo el tiempo trabajó de los 12 años, de la edad que pudo trabajar, empezó a trabajar, digamos, muy sacrificada su vida, digamos, para sostener, después conoció a mi abuela, se casó, lo que fuera, para sostener una familia, también siempre trabajó, siempre quiso progresar, con esas ideas, ¿no? Y quizás la historia es distinta, porque
justamente, digamos, la historia que tuve yo con mi papá no es la misma, digamos, porque está bien, mi papá sí también trabajó, se formó, ¿por qué? Porque ya mamó toda una historia de su padre, por decirlo de una manera, de cómo fue esa vida sacrificada. Entonces, valoró muchas cosas de él. Hay cosas de ahí que nos enseñó, pero yo ya no tuve una vida sacrificada, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí tuve ciertas cuestiones donde posiblemente mi papá trabaja en la construcción y en cierto sentido la construcción encima independiente, muchas veces era como que había meses de escasez y meses que estábamos un poquito mejor, económicamente hablando, ¿sí? Entonces tenés esa balanza, por ejemplo. Pero no es que yo sufrí en mi vida, o sea, no es que no tenía casa o no tuve ciertas condiciones o pasé hambre o, bueno, esas cuestiones. Entonces, por ahí también va cambiando y también va cambiando esta idea de lo que es el trabajo. O sea, entendí obviamente el sacrificio porque lo veía, porque veía entre él y mi mamá, digamos, y demás. Puedo comprenderlo, puedo valorarlo, pero hoy mi idea de lo que es el trabajo, no pienso un trabajo de ese tipo, no pienso en el trabajo de mi abuelo, por ejemplo. ¿En qué sentido? No porque no lo valore, sino porque creo que también los tiempos de hoy se entiende otra cosa, ¿sí? Es como esta idea de trabajo relacionado con sacrificio, trabajo relacionado con, sí tiene un poco, pero a la vez es como dejo mi vida por todo este sistema, digamos. Ok. Y la pandemia movió mucho eso, como que la pandemia hizo pensar al hombre, y acá viene Marx, si quieren, con respecto al hecho de lo que yo estoy haciendo acá o lo que se produce no es ni para mí, digamos, todo lleva a otro, el capital, digamos, ¿sí? Entonces, ¿vale que yo pierda mi vida en esto sin tener ningún rédito? Porque ni siquiera tengo rédito económico, rédito de valor, rédito cultural, digamos. Entonces, es un poco esto. Entonces, esa idea del trabajo, la cultura del trabajo que vivían nuestros abuelos o nuestros ancestros, no sé, del siglo XIX, es un trabajo explotador, en realidad, digamos, porque la propia historia del trabajo, cuando se sistematiza, digamos, en ese siglo XIX, trabajaban todo el que podía trabajar, trabajaba y trabajaba a destajo 18 horas, digamos, y cobraba mínima, ¿sí? Entonces también es un poco esto. A partir de ahí, también se habla, por ejemplo, de la cultura de los jóvenes. Y la terminología no es adecuada. ¿Por qué? Porque piensen que la juventud, digamos, es un estado, podríamos decir, que involucra, digamos, claramente unos límites de edad, si quieren, o comprende, digamos, un parámetro de edades, ¿sí? De tanto a tanto, si quieren, pero que también tiene que ver con codificaciones, o sea, hay un lenguaje propio, hay formas de vestirse propia, pero que en cierto sentido termina cuando esa persona pasa a ser adulto, o sea, no es algo que queda, no se transforma en una cultura, ¿sí? Sino que es un devenir, digamos. Es como esta idea de pensar, si hay codificaciones, ¿por qué? Porque en cierto sentido, yo cuando era joven también tenía una codificación de la época que era cómo nos manejábamos, cómo hablábamos con respecto al otro, qué palabras estaban como de moda para referirnos. Y ahora usted acá también tiene una codificación propia que tiene que ver cómo se refieren a ciertas cosas, qué significaba, bueno, esto. eh, ¿Cómo es que se llaman estas palabras que empezaron a aparecer y se me fueron todas? Pero no sé, que una abuela no entendería, digamos, ¿sí? En este sentido. Entonces, pero eso es como, por decirlo, pasajero, ¿sí? No es perpetua, no trasciende, trasciende solamente un momento y después chau, digamos. Entonces, en ese sentido, está mal referirse como si fueran aspectos como culturales propios, por decirlo, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender, pero en cierto sentido, como que no es lo adecuado, porque no existe, o sea, también el otro día escuchaba, el año pasado tuve que hacer una diplomatura para mi otro trabajo, y escuchaba esto, la cultura de las instituciones.
Y yo le dije, no existe eso, o sea, no existen las culturas de las instituciones. No sé, pero ¿qué pasa? Como nosotros quizás cuando hablamos de cultura decimos, las representaciones, las formas de hacer, o sea, ¿qué pasa? Asociamos la palabra con el hombre, por decirlo de alguna manera, y asociamos con ciertas prácticas y decimos, bueno, ese se refiere a esto, digamos, hacemos esa analogía, pero en realidad terminológicamente está mal, ¿sí? Si queremos dar una definición de lo que es la cultura, podemos decir que primero, si hay algo lo que define al ser humano, es la cultura, o es pertenecer a una cultura. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a la cultura que podríamos pensar de país, como puede ser Argentina, podríamos pensar yendo un poco más en profundidad a lo que sería la región y yendo un poquito más en profundidad y con particularidades a lo que sería justamente la familia. ¿Sí? Desde que nacemos, nuestra educación, nuestro lenguaje, nuestras comidas y cómo las comemos, ¿sí? Porque también eso, no solamente lo que consumimos, sino cómo hacemos para consumirla, cuál es el procedimiento y qué le ponemos, o cómo comemos también y con quién comemos, es cultural. Nuestras vestimentas y cómo las usamos también es cultural, ¿sí? Acá entra mucho el consumo, en la cultura entra mucho el consumo y la moda, ¿sí? Entre otras prácticas, están inmersas en el marco de las costumbres y creencias específicas. O sea, esto es lo que hace que seamos culturales, ¿sí? Todas las personas tenemos culturas o al menos vivimos inmersos en la cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos prácticas de hacer, tenemos saberes aprendidos, tenemos formas de hacer, formas de pensar de lo que es la vida, por ejemplo, la cosmovisión, la famosa cosmovisión. O sea, yo entiendo el cosmos y entiendo mi lugar en el cosmos, entiendo cómo fue el origen de la vida, a partir de qué, de creencias o prácticas que las tengo insertas a partir de un aprendizaje, digamos, y que la hago propias, ¿sí? Me apropio de ese conocimiento, ¿sí? O sea, y acá por ahí, ¿qué pasa con, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, no sé, yo soy católica, eh, mi familia también, porque cuando nací no me preguntaron, me bautizaron, ¿sí? Pero si ahora me pregunta por elecciones, no sería católica, porque en realidad no practico la religión, porque estoy un poco alejada, porque tengo muchas contradicciones con respecto a eso. Sí puedo tener fe, que es otra cosa, digamos, ¿sí? Que el hombre siempre ha vivido con fe, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con todas estas instituciones, digamos, que religiosas, si quieren? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo puedo incorporar, incorporo mejor, no es que puedo, incorporo muchos elementos cuando nazco, ¿sí? Cuando nazco y voy creciendo, incorporo un montón de elementos que son propios de mi grupo familiar y que son propios de las personas que me crían, porque las personas que me crían construyen un mundo para mí, ¿sí? O mejor dicho, me construyen el mundo que ellos quieren que yo vea, ¿sí? Después, cuando yo me voy haciendo más grande, pongo en contradicción ese mundo. ¿Por qué? Porque ya no me creo que viene la hada de los dientes, ya no me creo que existe Papá Noel, ya no creo en los Reyes Magos. Todas esas rupturas de pequeñas creencias me complican la existencia, no crean que no. Son pequeñas crisis que me complican la existencia. Y ahí cuando yo empiezo a interactuar con otras personas que tienen de mi mismo rango etario, el jardín de infantes, por ejemplo, en las instituciones, me encuentro con que fulanito vive en otro tipo de casa. Menganito había sido que no tiene mamá. Fulanito vive con dos mujeres, o sea, tiene dos mamás. El otro, bueno, y ahí descubro nuevos mundos. Y ahí empiezo a preguntar. Ahí empiezo, si se quiere, no a poner en duda, pero sí empiezo a cuestionar o a preguntar y comparar, porque ahí recién puedo comparar, porque antes no podía comparar. ¿Por qué no podía comparar? Porque no conocía otras cosas. Entonces no lo podía poner
en el tapete, por decirlo de alguna forma. Pero cuando yo empiezo a ir a la escuela, cuando empiezo a interactuar con otros compañeritos y empiezo a ver que ellos viven de otra manera, que comen de otra forma, que no comen los mismos alimentos, que tienen otros tipos de familia, que tienen otro tipo de hogar, que ahí recién empiezo a cuestionarme, ¿sí? Ahí es como que empieza mi salida al mundo, por decirlo de alguna manera. Mi salida al mundo tiene que ver con eso. Yo claramente, en todos esto se llama proceso de socialización. Cuando yo voy creciendo, yo constantemente estoy socializando con otros, conozco otras personas. Y en cierto sentido, toda relación humana, todo el hecho de yo conocer a otra persona, de yo ponerme en contacto con otra persona, de encontrarme con otra persona, me sacude, digamos, ¿en qué sentido es esto? Provoca en mí en algún momento una respuesta, se podría decir. O sea, hay una consecuencia de ese encuentro. Bueno o malo lo veremos después. Hay gente por ejemplo, de estas clases, digamos, capaz hay gente que ignorará todo esto y capaz que no le da bolilla, pero después cuando se pone a ver más finito, le hace clic la cabeza, por decirlo de alguna manera, y se acuerda, o quizás dentro de unos años toma en cuenta todo esto, como que el clic no es ya, tiene que ver con esto, pero sí el encuentro de personas entre ellas provoca, digamos, una consecuencia, que después se verá si es buena o mala, pero hay una consecuencia, hay un acto del encuentro que provoca, digamos, estas reflexiones, provoca algo, ¿sí? En ese sentido. Acá podríamos preguntarnos si es lo mismo una cultura que un país o una nación. Para algunos sí, digamos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, fíjense que muchas veces hacemos referencia a lo cultural justamente en respuesta a la población que vive en ese país o a la nación en el que está. Y la cultura se vuelve ahí como algo identitario muy fuerte que va a marcar como a esa nación. No sé, si yo tengo que describir a nivel cultural, por ejemplo, a los ingleses, daría un montón de características que representa, digamos, a esa población. ¿Sí? ¿Sería posible encontrar un país que albergue diferentes culturas? Sí, en realidad todos los países albergan diferentes culturas, o sea, terminan siendo multiculturalistas en ese sentido. ¿Por qué? ¿Qué significa el concepto de multiculturalidad? Significa que en un territorio podemos encontrar diversas culturas conviviendo y ocupando el mismo lugar. Esta idea, cuando digo conviviendo, es que hay armonía, ¿sí? No hay como, es más, puede haber como solapamiento de elementos culturales, digamos, pero no es que hay un opuesto así muy radical. En este sentido, piensen en las distintas colectividades, ¿sí? Y una cultura que se encuentre presente en diferentes estados, también las colectividades. O sea, ustedes si se van a Estados Unidos, a Nueva York, van a encontrar un barrio italiano, por ejemplo. Y el barrio italiano se estructura y se representa como es la pequeña Italia, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido. Lo mismo pasa con un barrio japonés, o puede pasar con el barrio latino, o puede pasar con algún tipo de otro barrio, ¿sí? Es muy difícil determinar cuál es la cultura de un lugar, digamos. ¿Por qué? Porque las sociedades están en constante cambio, digamos, y ya vimos que unas influyen unas con otras, digamos, y toman algunos elementos de alguna de ellas y los incorporan, ¿sí? En este sentido. Entonces, esta idea de pensar como sí podemos encontrar tradiciones o elementos que son particulares de esa sociedad o de ese grupo, ¿sí? Y hablamos de esta idea de lo cultura, pero es muy difícil y muy tajante decir, bueno, eh, esta cultura como es inmutable, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, esa idea de culturas puras, digamos. Obviamente, si no existen razas puras, menos van a existir culturas puras.
digamos, ¿sí? Como para darle un cierre a este tema, podemos ver que hasta ahora hablamos de varias cosas, ¿sí? Que todas las personas nacemos y vivimos insertan en un determinado marco cultural. Por lo tanto, no podemos pensar a la cultura como una cosa que se tiene o no. Todos somos seres culturales, porque somos Homo sapiens sapiens, digamos. Ya, a ver, que yo no entienda, por ejemplo, siempre se habla por ahí muy marginalmente que en las villas, como que la gente de la villa no tiene cultura. Y en realidad sí tiene, o sea, en la villa hay un manejo propio, un léxico propio, léxico en el sentido de que, qué es la codificación que tiene el propio lugar para estar, digamos, tiene sus tradiciones, o sea, sí tiene cultura, digamos, ¿sí? Sí tienen cultura esas personas. No todas las sociedades, perdón, todas las sociedades han ido desarrollando sus culturas, pero siempre relacionándose unas con otras. Esto nos plantea que las culturas no son cerradas, sino que son relacionales, son dinámicas, constantemente la migración. Yo me voy a vivir a otro país, llevo mis elementos culturales, no me voy sin nada. A ver, acá también podemos encontrar personas que depende por qué han migrado o qué tipo de problema han tenido. A veces podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de Messi, ¿sí? Podemos tener gente que llega a España o llega a otro país migrante y ya prácticamente no está ni 2 semanas y ya habla como habla un español, ya tiene como la tonada, ya cambia las palabras. En este sentido, por ejemplo, habla el chocolate es Colacao, que es la marca de ahí, o no habla de autobús, sino que habla de bus y después no habla de torta, habla de pastel, no sé. Empieza a hablar con las palabras propias del lugar, ¿sí? Ya prácticamente se empieza a españolizar y sí puede ser que no represente a su cultura. Messi, en cambio, ¿hace cuánto que se fue ya? Desde que era chiquito. Y él es argentino, hasta la cepa, porque toma mate, nunca incorporó vocabulario gallego ni tonada gallega, digamos. Como que siempre habló de forma castellana y como nosotros, como argentinos, digamos. Y en ese sentido también tiene que ver con este. Tiene muy presente de dónde viene, digamos, por ejemplo. Porque quizás lo de él fue claramente una transformación buscando un sueño con mucho sacrificio y con esta idea de que fue casi una migración obligada, digamos, porque era la única forma que podía hacer lo que le gustara, digamos, ¿sí? En ese sentido, ese fue su sacrificio. No estar en su hogar, digamos, fíjense que él vivió mucho tiempo con su papá, su mamá estaba en Argentina con sus otros hermanos, o sea, es muy duro toda esa migración así forzada, ¿sí? Una práctica que pensamos como cultural puede estar presente en diferentes sociedades, por ejemplo, una práctica es cultural el mate, tomar mate, pero bueno, puede estar presente en distintas sociedades y tiene distinta impronta en distintas sociedades, ¿sí? No sé. Mm. Yo recuerdo una vez haber ido a trabajar a Uruguay y, no sé, habremos sido 15 personas, conmigo eran 16 y yo dije, yo no voy a llevar mate porque como que calculo que hay gente que llevará y como el mate se comparte, esa era mi cabeza, ¿sí? Bueno, yo no llevé mate ni termo. Llegué allá y había 15 mates y 15 termos. O sea, todos tomaban solos. O sea, y no era pandemia. Fue mucho, mucho previo fue, muy previo. Em, Así que era como, yo encima pedir un mate era como difícil. Los uruguayos son más egoístas con el mate. Em, Todas las sociedades van cambiando con el tiempo, por lo tanto también cambian las culturas. Digamos. Este cambio se produce muchas veces por factores internos y otras veces por factores externos o ambos. En síntesis, las culturas son dinámicas, necesitan una dinámica, ¿sí? Necesitan esa transformación. El valor positivo o negativo que le damos a determinados aspectos de la cultura, ¿quién entra hasta ahora? Está marcado por el modo en que nos educamos en nuestra propia cultura.
¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros tenemos conceptualizaciones que vienen de nuestra casa y que hacen como que pensamos que es así, digamos, ¿sí? Pero que en realidad tienen que ver justamente con esas apreciaciones que nosotros traemos de nuestra casa, digamos, no sé. eh, la terminología esto es negro de mierda, por ejemplo. Como que esa es una frase que se utiliza mucho en las casas y que tiene que ver como una apreciación, o sea, ¿quién sería el negro? Porque como que ahí vos después te pones a pensar y en realidad son dichos o formas de decir, malas formas de decir que se tienen a veces en los hogares o que viene de una creencia interna y que en realidad uno cuando sale al mundo se da cuenta que eso está mal, ¿sí? En ese sentido. Podemos pensar en la cultura como una red de significaciones o formas de entender la realidad que un determinado grupo social desarrolla respecto al mundo en el que se inserta y que les sirve para organizar y actuar en su vida diaria. También podemos pensar como un patrimonio social, digamos, de los grupos humanos que comprenden conocimientos, creencias, fantasías, ideologías, símbolos, normas, valores, así como las disposiciones para la acción en cuanto miembro de una sociedad organizada. O sea, ¿por qué se habla de patrimonio cuando se habla de cultura? Porque en cierto sentido hay muchos elementos de la cultura que conforman un saber o abogan, digamos, no solamente un saber, sino también a mantener viva una historia. Y acá aparece lo identitario en relación a la cultura, ¿sí? Que también es patrimonio. O sea, hay elementos identitarios que conforman, ¿en qué sentido la idea de identidad? Nos representan a todos como grupo, ¿sí? En este sentido hay símbolos, hay emblemas que nos plantean la pertenencia a un grupo, a un estado, ¿sí? Y hay elementos culturales que se enarbolan dentro de eso. El núcleo de la cultura lo constituyen las ideas tradicionales, los estilos, las preferencias emotivas, los significados, nuestros modos de pensar y nuestra vida cotidiana. Como verán, cuando se habla de cultura se habla siempre de dos elementos. Se habla de una representación tangible que tiene que ver más que nada con qué, con lo que yo puedo tocar, ¿sí? Con la producción humana, si quieren, digamos. Pero también se habla de algo intangible que tiene que ver con todos esos saberes, con todos esos valores, ¿sí? Lisette, ¿quieres decir algo o se te prendió el micrófono nomás? Ah, bueno. Con toda esa parte intangible que tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? Con lo que eso representa para el grupo, que también es importantísimo, ¿sí? ¿Vieron que hoy se habla de la batalla cultural? No sé si escucharon eso. Bueno, en realidad tiene que ver un poco porque la cultura no es hoy en día un lugar pasivo. La cultura es un lugar activo, donde justamente ahí se van a dar las luchas de poder con respecto a lo simbólico. Digamos, ¿por qué? Porque es como que se imponen o se quieren imponer ciertos tipos de elementos y ciertos tipos de rasgos o de ideas que llevan, digamos, una connotación, un simbolismo propio. Por ejemplo, hoy tenemos toda esta idea de los conservadores, empezando por nuestro presidente, que se está alineando con Trump, por ejemplo, y están haciendo desastres, digamos, ¿no? Porque también es eso la cuestión. Y con esta idea bastante eh, particular de lo que es la vida, de lo que es la sociedad, de lo que es la familia, de lo que... Todos esos son valores o ideas propias que tiene el conservacionismo, que imponen, que se quiere imponer de cierta manera y que se genera a partir de qué? Desde lo cultural. Por eso esa batalla cultural entendida como qué, como que eh, hay muchos cuestionamientos a ciertos lineamientos, a ciertas cosas, y se ponen en boga ciertos simbolismos, se ponen como hasta en juicio de valor ciertas
cosas identitarias, ciertos rasgos identitarios, ciertos simbolismos, como para que también empiecen la gente a dudar sobre ellos, ¿sí? Por ejemplo, la idea de que si fueron 30.000 desaparecidos, fueron 8.000, esta cuestión donde se plantea, bueno, que no existe en realidad la identidad de género, que es ideología de género, y en realidad la ideología de género justamente viene del lado conservador, que te quiere imponer una forma de vida o de forma de relacionarte que es como ellos quieren, digamos. Desde ahí viene la ideología de género, no tanto de la identidad de género, ¿sí? Y bueno, y la cuestión de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Que también plantean de que no es así. Evidentemente, como no son mujeres, no entienden, pero bueno. Eh, eso es lo único que le puedo decir. El núcleo de la cultura lo constituyen las ideas tradicionales, los estilos, las preferencias emotivas, los significados, nuestros modos de pensar y nuestra vida cotidiana, ¿sí? Yo les hablé recién de socialización y la socialización tiene la particularidad de ser esto, justamente. Nosotros tenemos, hablamos de socialización como un proceso, ¿sí? Porque desde que nacemos, no nacemos socializados. Nacemos con una capacidad para la socialización, ¿sí? Entonces, quien son responsables de provocar esa socialización tienen que ver con las personas que nos introducen en este mundo. Digo personas en general porque pueden ser madres, padres, abuela, las personas que nos crían, digamos, en cierto sentido, son las que nos introducen en este mundo. A ver, como para dar un ejemplo y que quede claro. Personas, supongan que vieron estas historias que generalmente pasan en la India y no sé por qué, es un foco a estudiar y pasan en otros contextos de niños que han sido abandonados y que han sido criados por lobos, que han sido criados por monos, que han sido criados por otros tipos de animales. Eso no es un proceso de socialización porque el otro es un animal, ¿sí? No es una persona. Y en el mundo, cuando hablamos de socialización, hablamos justamente de un tipo de sistemas de crianza, que es ahí donde vamos, ¿sí? Entonces, podemos hablar de socialización primaria o socialización secundaria, en donde la socialización primaria quien predomina es el núcleo familiar y en esto, o los significantes si quieren, que acá van a encontrar que hay un núcleo familiar pequeño, hay un núcleo familiar extenso. El pequeño tiene que ver con la familia propiamente dicha y el extenso es la familia más los parientes, ¿sí? Abuelos, bisabuelos, no sé, un poquito más atrás, ¿sí? No tanto. Primos, ¿sí? Y la socialización secundaria, las instituciones. Las instituciones, o sea, nosotros pasamos por una institución que es muy prolongada, que es la escuela, el proceso de escolaridad, le diría yo, que sirve justamente para qué, para seguir como que introduciéndonos y adoctrinándonos en cierto sentido en este mundo, ¿sí? Entonces, esa socialización de la que habla el texto dice que se da a través de las instituciones con sus contenidos culturales que adquirimos y absorbemos la cultura, en cierto sentido, de ese país, ¿sí? Nos integramos a la sociedad y nos identificamos con nuestra propia personalidad. Habla de instituciones porque primero lo hace la familia y como segunda institución lo hace la escuela formal, ¿sí? El proceso escolar, del jardín, primer grado, o sea, todo lo que es primaria y secundaria, y la universidad también socializa, pero ¿qué pasa? No es obligatoria. Entonces, como que tiene otra apertura. En cierto sentido, la persona que ingresa al mundo de la universidad ya es una persona con una concreción de pensamiento o con una idea de un pensamiento crítico, y es como que, a ver, es más activo del proceso de conocimiento. Es como que esto de que el docente no es que, piénsenlo como ustedes, no es que ustedes están vacíos de contenido y el docente lo único que hace es darle contenido, darle contenido. O sea,
como que estés tan pasivo en ese conocimiento, sino que ustedes son activos, también producen conocimiento y si no lo están haciendo, lo tienen que hacer, porque en cierto sentido es un feedback, digamos, ¿sí? Y aparte otra cuestión, duden de de sus profesores. O sea, la duda también hace crecer, digamos, y en este sentido es como que yo no puedo creerme todo lo que me dice el profe, digamos, ¿sí? Pongan una mirada más crítica en eso, investiguen, como que vayan más allá, ¿sí? Según Marc y Picard, las instituciones son una forma fundamental de organización social definida como un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de conductas y de relación. Las instituciones forman y socializan al individuo, lo van como, en cierto sentido, formando para vivir en sociedad, para que cumplan un rol social. Ese es el fin último de la socialización, digamos. Ustedes van a cumplir un rol social que va a ser kinesiólogo o fisiatra o, digamos, lo que sigan dentro de la carrera, ¿sí? La socialización permite la integración a la sociedad de las personas y la incorporación de su cultura. Bueno, esto era un poco lo que había dicho, perdón, no lo pasé, pero está acá. Y tenemos estos conceptos que también hacen al campo de la cultura, que es el concepto de aculturación. Se da o es un fenómeno que se produce más que nada esta A acá adelante significa sin cultura, ¿sí? Esto tiene lugar en grupos mucho más amplios y estructurados cuando entran en relación con en un territorio común con otros grupos, por ejemplo, y lo que sucede o por efecto de esas influencias es que termine perdiendo sus propios rasgos culturales para como copiar los de los otros, ¿sí? Es como que deja o pierde sus estos elementos, rasgos culturales, porque ha adoptado los otros, los de otras culturas, digamos, ¿sí? Entonces se habla de aculturación. La aculturación, les puedo decir que no es que sucede de manera al 100%, ¿sí? No es que yo perdí, o sea, a ver, piensen en generación, digamos. A ver, producto del contacto, por ejemplo, muchas tribus nativas y muchas tribus nativas, por ejemplo, en el barrio Toba, ¿conocen el barrio Toba acá de Resistencia o por lo menos donde están ubicados? Se llama Barrio Toba porque fue una de las primeras reducciones que hubo a nivel de provincia de la comunidad indígena, ¿sí? Porque no solamente había Toba, sino que había Wichí. Eso fue más o menos, estoy hablando del 50 y pico, ¿sí? 1950 y algo. En ese sentido, es como que lo que se pretendía es que las comunidades que se mudaron o se albergaron en este poblado, en ese barrio, adoptaran, como que al estar ahí, iban a ver cómo vivían sus vecinos y cómo vivían las personas de la ciudad e iban a adoptar esa forma de vida, ¿sí? Aquí, que eso no sucedió del todo, ¿sí? ¿Qué pasa? Claramente, desde 1950 y pico hasta hoy se transformó ese barrio. ¿En qué sentido? Hoy en día, si uno va a ver que no todos se reconocen indígenas y realmente no todos son indígenas. ¿Por qué? Porque claramente que todas esas generaciones que han nacido ya en la ciudad o en contacto en la ciudad no quieren ser reconocidos indígenas, ¿sí? Porque entienden que ser indígena es malo. ¿Por qué? Porque son discriminados, porque son maltratados, porque se piensa que el indio es vago, que es analfabeta, bueno, y un montón de prejuicios que aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el abuelo quiere seguir manteniendo ciertas tradiciones, el nieto no. Entonces, ¿el nieto qué hace? Copia, por decirlo, o sea, propia o ya está inserto en rasgos culturales de esta nueva cultura. Y posiblemente si él se niega a seguir con algunos aspectos de la tradición indígena, y claramente está en un proceso de aculturación. Pero si ese anciano, por ejemplo, mantiene todavía algunos elementos importantes de su cultura, pero también ha adoptado o tiene otros que son de nuestra cultura, todavía esa culturación no es del todo
total, ¿sí? Posiblemente nosotros pensemos que sí, pero en realidad no. ¿Se entiende lo que dije? Porque me enrosqué en el final. Sí, profe. Sí, profe. La interculturalidad, se habla de interculturalidad, pueden encontrar ejemplo en salud y en educación, pero lo que tiene que ver, o lo que se maneja cuando se habla de intercultural, se trata, perdón, de un proceso continuo que justamente lo que hace es tomar como los elementos más claros e icónicos de ambas partes, por ejemplo, de dos culturas, ¿sí? Y no es que lo que se hace es justamente se trabaja o se busca una relación entre ambas que permita poder generar como una colaboración entre ambos, ¿sí? Y acá aparecen nuevas estrategias, nuevas expresiones y nuevos sentidos producto de esta fusión, si se quiere. Es como que hay una simbiosis. ¿En qué sentido? En salud lo podemos ver de la siguiente manera. Por ejemplo, los grupos nativos creen, primero, tienen un curador generalmente o un chamán y también creen como que en muchas terapias o pautas o formas sobrenaturales, porque ellos creen que los antepasados están con uno, por ejemplo, antepasado entendiéndose, le hace espíritus, digamos, en este sentido, y claramente que la medicina o la biomedicina no entiende eso, porque eso no es científico, ¿sí? Entonces, cuando se habla de interculturalidad en salud, se pretende, por ejemplo, que ese médico occidental se ayorne con estos saberes y que ese nativo que quiere trabajar en interculturalidad en salud aprenda los lineamientos básicos de sanitarios, por ejemplo, sacar sangre, vacunar, bueno, que sepa lo básico y necesario que se tiene que saber y que se pretende que estas dos personas trabajen juntos. ¿Para qué? Para el bien de la comunidad. Como que los dos saberes se encuentran, ¿sí? No es que uno predomina sobre el otro, sino que tratan de qué? De trabajar de manera colaborativa para poder brindar una mayor solución y también para generar justamente una comunidad, ¿sí? El concepto de multiculturalidad plantea más bien que es una noción más descriptiva que da cuenta justamente de una existencia simultánea de distintos grupos sociales que comparten un espacio común, ¿sí? Pero que no llegan a establecer una relación dinámica entre las culturas que les son propias, negando la posibilidad de un diálogo y trabajo integrado entre ellas. Por eso se habla de estas colectividades. Las colectividades generalmente trabajan aisladas, ¿sí? Y la pluriculturalidad, en cambio, es un término mucho más cercano a América Latina porque justamente plantea la existencia de una tradición o una convivencia de distintos pueblos indígenas, negros, blancos y criollos y mestizos, que juntos hacen una totalidad nacional. En cierto sentido, se habla de Latinoamérica como una pluriculturalidad. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que nos trascienden, muchas historias que tienen que ver, por ejemplo, la conquista, digamos, o sea, que nos aúna en cierto sentido, que por ejemplo compartimos y que hace que tengamos como elementos comunes, ¿sí? ¿Se entendió esto? Dejo de compartir. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión, algo? ¿No? Entonces nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene vamos a seguir un poquito con este tema, pero tomando un poco la geografía y otros tipos de conceptos. ¿Sí? Bueno, profe, Listo. Nos Dale, vemos. profe. nos Dale, vemos. profe. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe.